40 años estuvieron en el desierto. Relatos uno detrás de otros de cómo Moisés se la arreglaba para poder adquirir y mantener la identidad que tenían ya también de antes. Y si llegaron a tener entonces la identidad que después les dio la posibilidad de entrar en la tierra prometida. Y lo que presenta esta diosa Ené, ¿qué es eso? Cuando larga ese dibujo, lo que dice hay que andar en la vida hasta encontrar el lugar que podemos tener y hasta encontrar nuestra identidad. Y el libro, que también es película, que se llama La ciudad de los pájaros, es la ida de un nigeriano, a instancia de la madre que insiste porque se murió el padre, y que tiene que hacerse lugar en San Pablo. Pasa una detrás de otra, porque tiene que encontrar al hermano mayor, hasta que al final lo encuentran. Y mucho de lo que decían del hermano mayor podía ser. Pero él tuvo una gran discusión porque en ese andar él descubrió su propia identidad. Al hermano mayor lo quería la madre como es el que reemplaza al padre que ha muerto. Y él era el menor. Y entonces decidió recuperar su identidad y ser entonces el que ponía nuevas normas en la vida de ellos. Y allí es entonces cómo la diosa iba ordenando y con un dibujo que parecía que no decía nada, estaba diciendo todo lo que necesitaban estos pájaros, que es decir, el pueblo africano, para poder encontrar su identidad, que se la habían robado los colonizadores. Nosotros tenemos un privilegio sobre estos grupos y en este caso este grupo africano, porque nosotros tenemos una identidad ya firme. Vengamos de donde vengamos, la familia que tengamos, el país de donde venimos, nosotros estamos afirmados a Jesús y Él es nuestra identidad. Es quien nos ha hablado de ser hombres, ser mujeres, el que nos libera del pecado, como hemos cantado, que no le tengamos miedo a la muerte, y además nos regala algo así como el Espíritu, para que lleve nuestras vidas y nos diga lo que hay que hacer. Esa es nuestra identidad. Vayamos donde vayamos, la identidad mayor que tenemos es este encuentro y asentamiento con el Señor de señores. Y son muchos y muchas las que buscan tener un sentido de la vida, tener una identidad. Como el maestro de la ley del pasaje que se ha leído del Evangelio de Lucas. Alguien que sentía la necesidad de estar preguntando sobre una pregunta que tenían como muy difícil y que era cómo conseguir la vida eterna. Entonces se le ocurre que ir a ver a Jesús porque era la persona más indicada y le hace la pregunta, ¿cómo consigo la vida eterna? Para él. Y Jesús le dice, tú sabes la ley. Y el maestro de la ley dijo de memoria ese versículo que habla sobre amar a Dios con todo y al prójimo como a ti mismo. Y una vez dicho eso, dice Jesús, bueno, sabes lo que tiene que hacer. Y el maestro de la ley se le ocurre otra pregunta. Son dos preguntas las que maneja Lucas. Y la segunda es, ¿quién es mi prójimo? Yo me admiro de la sutileza que tienen
los escritores bíblicos. Son geniales, son geniales. Porque ¿cómo se le ocurre en este caso tener estas dos preguntas a Lucas y colocarla en su relato y no andar con más palabras? Una que era para él propio, la otra donde aparece alguien nuevo en la vida del maestro de la ley. ¿Quién es este? Y fijémonos, la palabra prójimo, el maestro de la ley la conocía y la reconocía. Estaba en el texto que él dijo y lo habrá leído centenares de veces. No tiene una palabra nueva que de repente pregunta, ¿y este quién es? Es una palabra que conoce, pero la conoce como palabra. Y en este encuentro con Cristo, esa palabra tiene otra musicalidad, tiene otra perspectiva, se transforma en una persona. Y es por eso que el maestro de la ley pregunta, ¿quién es mi prójimo? Pregunta por una persona. Fijémonos, este estilo de escritura de este caso de Lucas. Dos preguntas. No se pasa hablando de una cosa u otra, sino que dos preguntas. Una que tiende al beneficio personal, ¿cómo adquiero la vida eterna? La otra, de repente, que se amplía a darse cuenta que tiene alrededor personas con las cuales tiene que convivir. Y no vengan acá con que había una sabiduría especial. Lo que hay es el misterio, si queremos llamarle así, o la gracia, si la queremos llamar de esa manera, o como se nos antoje, de que cuando estamos frente a Jesús, sentimos la necesidad de vernos interiormente y ver quiénes somos. Y Jesús lo felicita por la respuesta. Y entonces le cuenta esa historia que conocemos. El viajero que sale a hacer sus cosas y que es apaleado y lo dejan por ahí tirado. El rabino que viene apurado para cumplir sus deberes eclesiásticos porque tiene que cumplirlos y entonces no lo ve o no lo quiere ver, pero la cuestión es que pasa de largo, y el segundo también. Y aparece un extra, un extranjero en verdad, que era un samaritano, que no andan bien con los judíos, y entonces es el que se ocupa de levantar al enfermo, de cuidarlo, y que todavía se ve que era un viajero que andaba de un lado para otro. Le dice al dueño del hotel que haga todo lo que se necesita y cuando él regresa le paga los gastos. Extraordinario. Una historia que da para hablar lo que queremos. Desde la violencia a los ojos cerrados e inútiles de los dos rabinos y a la disposición del samaritano. Pero sin embargo Jesús se para, se detiene y se queda para preguntarle al maestro de la ley cuál considera que era el prójimo. Por una cuestión muy simple que a veces nosotros no tenemos en cuenta. Nos enganchamos con las grandes discusiones, o con las pequeñas, las que sean. Pero Jesús engancha el lugar donde el maestro avanzó. El lugar ese donde de repente descubre que tiene otra persona al lado y allí apunta. No lo mete en otra discusión. Y esta es la parte extraordinaria de Jesús.
para no insistir en la parte sutil y buenísima del escritor Lucas, de resaltar ese hecho. Porque no dice más nada, no explica ninguna cosa. Simplemente le pregunta, ¿quién es el prójimo? Se le contesta y enseguida, como no dando el aliento para que por allá se esquive y vuelva a la nada, le dice, ve y haz lo tuyo. Pero él esperó de que el maestro de la ley llegara a ese punto y ahí se detuvo. Una lección de cómo hay que evangelizar extraordinaria. Porque muchas veces son las que nosotros queremos meter los temas nuestros. Nos parece importante tal tema y ¡tum!, lo vamos a discutir. Y puede ser, ¿por qué no? Pero el punto no estamos para eso nosotros cuando hablamos a otro. Cuando hablamos a otros tenemos que estar en el lugar que está el otro o la otra. Tenemos que estar en el lugar donde ha llegado, aunque tengamos que limitar nuestra conversación. Porque nuestras conversaciones en este trabajo con las personas no es para florearnos, sino que es para llevarle la palabra de Jesucristo. Y en alguna manera volvemos a la conversación de los pájaros. A mí me entusiasma, por cierto, porque lo manda a andar de un lado para otro buscando algo nuevo que no conoce, pero que sabe que existe. Porque la diosa lo estaba haciendo, estaba volando continuamente. Y los relatos, como le dije, del Éxodo son claros. Nadie de los que salió de la esclavitud de Egipto sabía que se iba a encontrar con lo que se encontró en el desierto. Y nadie sabía lo que iba a pasar con las discusiones que iba a revolver la interna. Y solo una nube y el sol lo acompañó a veces. Y los discípulos pasaron una y otra antes de entender quién era Jesucristo. Y más de uno que defeccionó, más de uno que se quedó. Y allí está donde estamos nosotros. Tenemos clara la identidad, sabemos de qué se trata y damos gracias continuamente porque nos ayuda y nos da la posibilidad de decir yo sé hasta aquí que soy. Lo que tal vez nos quede es si tenemos la valentía de volar continuamente buscando eso que habla la diosa Enek, o la valentía del maestro de la ley, que a pesar de estar en el lugar que estaba, tuvo el coraje de hacer las dos preguntas, la suya, personal, y la otra, que le abrió la vida. Y en eso estamos, en una historia llena de hermosas aventuras. En eso estamos, en una historia donde de alguna manera unos y otros nos ayudamos, unas y otras, para mantenernos en la identidad con el Señor. Y también unos y otros nos ayudamos para que podamos tener el coraje de hacer las preguntas más íntimas de nuestra vida. Es por eso que nos mandó el Espíritu, para enseñarnos lo que no sabemos. Y por eso estamos en esta época que tenemos que dar gracias a Dios, donde lo nuevo
es lo constante. Es lo que dice por ahí un pasaje, creo que de Isaías. Estamos para volar como las águilas. Y estamos para volar. No nos quedemos sentados. Amén.